a todos. Bueno, vamos a iniciar nuestra reunión de meditación dándoles la bienvenida aquí a todos los que están llegando en Centro Cultural Yoga de Banán San Miguel Allende. Y también bienvenidos a los que se están conectando vía Facebook. Entonces vamos a iniciar con la lectura de este libro, El hombre que quería encontrar a Dios, del maestro Shamtanan, que es uno de los maestros, del maestro, de quién sabe cuántos maestros de esta línea discipular, Mantra, Yoga, Meditación, que es nuestra filosofía, no es una religión, es una filosofía. Entonces, hoy vamos a ver la tercera parte del tema meditación, oración y quietud. Y en la quietud de los celulares les voy a pedir que los mantengan en silencio, en modo avión, o los apaguen, como gusten. Nada más que no estén vibrando, please. Entonces, dice el maestro Shamtanan, se trataría más bien de que la quietud es en sí misma la experiencia real de la meditación. Es bien importante que cuando estemos meditando, aquietemos el cuerpo físico. Trata de no moverlo, porque así es más fácil que tu cuerpo astral se desprenda y medites más rápido. Y si te estás moviendo, para mover el cuerpo físico tienes que pensar, la mente tiene que ordenar al cuerpo, entonces estás pensando. Y si estás pensando, no estás meditando, porque meditar trascendentalmente es dejar de pensar, la suspensión de tus pensamientos. Entonces, la quietud del cuerpo es bien importante para meditar. Si en algún momento sientes alguna molestia, bueno, mueves tu cuerpo y luego vuelves a tu quietud, a tu inercia. No resistas tampoco eso. Ok. Puesto que en ella no hay ningún movimiento, no puede llamarlo uno en punto de partida, ya que nada está comenzando. Cuando se sale de dicho estado, se sale con el tesoro y ese tesoro no tiene fin. En la quietud y en el descanso ordinario solo se recupera parte de la energía perdida. Pero cuando se alcanza la verdadera quietud, nunca se está sin energía ni amor. ¿Sí? Vamos a entender esto, que una cosa es la quietud, habla de la quietud a nivel corporal y otra a nivel espiritual. Entonces, primero hay que aquietar nuestro cuerpo, luego la mente, para empezar a trascender. Porque es meditación trascendental, te trasciende al ego, trasciende la mente, te elevas por encima de tu mente humana y empieza tu meditación, tu estado meditativo. Trascender es transformar, por eso aquí solito te vas transformando, sin que hagas más nada que tu meditación diaria 2 veces al día, como lo ordenan los maestros, y todo empieza a suceder, ¿sí? Porque estás en un proceso de trascendencia. El ser humano que la alcanza lo hace todo en un estado de frescura, de novedad, como si fuera la primera vez. Esto ocurre porque el cuerpo, la mente, la inteligencia, los sentidos y las emociones están unidos para enfrentar cualquier situación. Cada vez que aborda un problema, todas sus fuerzas actúan a través de esta atención focalizada en un solo punto. Por eso nos dicen que cuando
usamos nuestro mantra y empezamos a entrar a ese estado meditativo, te centres en un punto. Por lo general nos hablan del tercer ojo, que viene siendo en medio del entrecejo, que es la glándula pineal, o que se conecta con la pituitaria. Entonces, una cosa es concentrarte, eso es mente todavía, ahí te estás pensando. Y otra cosa es centrarte. Ya entrar en tu centro, ahí estás meditando. ¿Sí entendemos la diferencia? Dejar de pensar. Cada vez que alguien tiene la experiencia completa o parcial de la unidad, el deseo normal es compartirla con otras personas en este mismo sentido, se manifiesta a través de la pregunta planteada. Este es un proceso natural. Existen dificultades no para el ser humano que quiere compartir, sino para aquellos que podrían compartir lo que aquel tiene que ofrecer, porque tienen determinadas barreras. Estas barreras deben romperse y para ello hay ciertos medios prescritos. Las buenas compañías es uno de ellos. Es bueno reunir a las personas y describir las cosas hermosas, los aspectos gloriosos del absoluto, de tal modo que todas las barreras que hay en estas personas se rompen gradualmente y éstas pueden responder con mucho mayor plenitud. Este es el mejor modo de llevar a cabo esta tarea. A menos que los seres humanos entiendan que hay algo mejor, no se moverán en esa dirección. Así que es necesario impartir el conocimiento de la gloria del absoluto. Debería reunirse para ello a la gente ahí donde estos debates sean posibles. Por lo que respecta a la oración. Ok, los maestros nos dicen que hay que cuidar mucho nuestras amistades, con quien nos juntamos, porque todos somos energía, todos y todo. Entonces, dicen que lo semejante atrae a lo semejante por frecuencia vibracional, y yo sí lo creo. Y por eso la vida da muchas vueltas, y llegan personas a tu vida y se van otras, por esa energía. Porque si tú estás trabajando tu alma, estás en un desarrollo espiritual, obviamente la vida te va a mover a otro punto. Y aunque tú no quieras, no es si quieres. Así es. Por vibración. Y van a suceder cosas que te van a alejar de ciertas personas, de ciertas circunstancias, y no hay por qué asustarnos. Ni es algo bueno ni es algo malo, es algo que simplemente sucede por energía, ¿sí? Por tu estado de conciencia que ahora estás trabajando en tu alma. Y los maestros nos dicen que tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque todo lo que has adquirido de esta y de otras vidas en tu alma, no lo puedes perder, porque en eso te conviertes ya, pero sí te puedes detener en evolución. Puedes estar dando vueltas en el mismo lugar sin avanzar, ¿sí? Es una manera de explicarlo, pero es mucho más que esto. Y cuando estás con ciertas personas que traen una frecuencia vibracional baja, no porque sean buenas o malas, sino en sí, dicen los maestros, no es la persona, es lo que trae y que ni cuenta se da. Ellos a veces no están conscientes del karma que traen. Y eso, por ley de vibración, detiene. Hasta en una pareja, en la familia, amistades, en el trabajo. ¿Sí? Es una ley universal. Entonces, hay que observar más eso
y estar más conscientes de por qué y para qué sucede esto, ¿sí? Y que tenemos la libertad de elegir, pero también hay que estar conscientes de lo que estoy haciendo, ¿sí? Bien. Por lo que respecta a la oración, existen dos clases. Una describe los aspectos gloriosos del absoluto y el poeta lo hace de una forma maravillosa, expresando todo lo que el absoluto ha manifestado en este mundo de formas diferentes. La clase de oración consiste en eliminar el poder del ego, y en ella no se habla de la gloria de Dios, sino de los propios fallos. Así que decimos que no somos capaces de hacer esto, a que hemos hecho lo otro mal, y pedimos al absoluto que sea misericordioso y nos libre de todos esos defectos. Aunque existen estas dos clases de oración, la mejor es la primera, en la que se habla de la gloria del absoluto, aunque mediante la otra clase de oración del ego queda reducido, no se sustituye por algo que sea muy positivo. Por ello, a pesar de que esta forma no es inferior, la gloria no desciende inmediatamente sobre uno, ¿sí? Creo que nosotros mismos hemos pasado por eso. En algún momento de nuestra vida, cuando orábamos, lo hacíamos con otro estado de conciencia, como suplicando a Dios, como con desesperación, con tristeza, con ansiedad, con miedo, ¿sí? Y a veces ni nos la creíamos. Pedíamos algo que ni siquiera creemos que merecemos y ahí no estás pidiendo nada, ¿sí? Pero en ese momento teníamos que pasar por ahí para llegar a otro tipo de oración, de otra manera de orar, donde tú te conectas con tu ser interior y simplemente fluyes la energía. Y en esta filosofía nos dicen, sin esperar nada, sin buscar nada, sin desear nada. Entonces en realidad no estás pidiendo nada. Es más, al orar hay que agradecer por lo que ya es, aunque todavía no lo veas físicamente. Y como una propuesta al absoluto, no una orden, ni algo que es como una fantasía, ¿sí? Porque hay una ley de merecimiento, y hay una ley de karma, y hay una ley de mentalismo, que actúan, lo creas o no, actúan sobre de cada uno de nosotros, y el poder de las palabras tienen un poder en todos nosotros, ¿sí? Y es una vibración para tu vida, y tu alma es tu vida. Así como está tu alma ahorita, así está tu vida, ¿sí? Entonces, cuando ya estamos más conscientes de todo esto, nosotros podemos manejar esa energía, no que esa energía nos maneje a nosotros. Ya no es orar con miedo, es orar con conciencia. Y es muy bueno que lo hagamos 1, 2, 3 minutos, no se necesita tanto, y después sentarnos a meditar, ¿sí? Bien. Entonces, cada vez que alguien tiene la experiencia completa o parcial de la unidad, el deseo normal es compartirla con otras personas en este mismo sentimiento. Se manifiesta a través de la pregunta planteada. Mediante la primera clase de oración expresamos que el absoluto Dios es omnisciente, eterno, omnipotente. Ha creado el mundo maravilloso en todas sus formas y, como somos sus hijos, nos gusta disfrutar de todo lo que ha creado y también tomar parte en el acto creativo. Lo mismo que un cachorro de león actúa como un león adulto, completamente desarrollado cuando pasa el tiempo.
Pero mediante el segundo tipo de oración, uno continúa diciendo al absoluto. ¿Cómo se dice en las oraciones sánscritas? Soy un pecador y me ha complacido en actividades pecaminosas, soy muy poca cosa. ¿Serías misericordioso para librarme de todas estas cosas? ¿Me perdonarías por ser así? En definitiva, es evidente que una oración que se dirige al aspecto de gloria es mucho más positiva y mucho más gratificante. Wow. Hay personas que todavía creen en el pecado. No sé si conozcan algunas, pero yo sí. Y yo creía en el pecado, ¿sí? Y cuando llegó mi momento y alguien dijo, el pecado no existe, ¿sí? Es una ilusión mental, es una manera de control en la humanidad, mi percepción cambió completamente de la vida. Porque cada quien trae su historia, su karma de esta y de otras vidas, no nada más esta. Pero pongámosle que ahorita nos dirigimos a esta. Y en esa historia, algunas generaciones atrás se manejaron mucho con la palabra pecado, con la creencia del pecado. Y de ahí viene conectada la palabra merecimiento. ¿Qué merezco, qué no merezco, qué creo? Porque tú lo que crees, creas, ¿sí? Entonces, cuando dejas de creer en algo que te hace sufrir o que hace sufrir a otro, lo dejas de crear tú también en tu vida. Y entonces la percepción es más positiva que negativa y te va a ir mejor, por ende. Si te mueves o sea, la fe está ahí, la fe es un poder y ahí está, siempre. A donde tú lo dirijas, eso es nuestra responsabilidad de cada quien. Fe positiva, fe negativa, creencia positiva, creencia negativa. Y entonces ahí viene la pregunta, ¿qué me conviene? Sin lastimarme y sin lastimar a los demás, ¿no? ¿Qué me conviene creer? ¿En qué me conviene pensar? ¿Cómo me conviene actuar? ¿Sí? Y entonces, aquí nos dicen, si te vas a mover hacia algo que te hace sufrir o hacia algo que te va a dar paz. Y la manera de orar cambia, la manera de pensar cambia, la manera de vivir cambia. Con algo tan sencillo como dejar de creer en el pecado, ¿eh? Como el león, ¿no? O sea, te empodera, cuando es una oración equilibrada, te empodera y como dice ahí, es como un león cachorro, pero orando como un león adulto, ¿no? Uh-huh. La palabra pecado significa falta, creo. ¿Significa qué? Falta. Bien, entonces, dicen que las palabras son símbolos de símbolos. A fin de cuentas, lo más fuerte que hay aquí, que hay que hacer consciente, es esa palabra que hace en mí, que me hace sentir, que me hace pensar, o sea, porque la energía a veces más poderosa de las palabras no es en sí la palabra, ¿sí? Sino los espacios de energía que hay entre una palabra y otra. Ese es un estado meditativo. Y ahí es donde entramos en un silencio más consciente de no mente, ¿sí? Y por eso el mantra de esta técnica es muy poderoso. El mantra no tiene un significado. El mantra, cuando tú mantralizas,
en silencio, para entrar a ese estado meditativo, la vibración que emite ese mantra es lo que te ayuda a meditar, no en sí la palabra. Porque si la palabra tuviera un significado, se convertiría en mente. ¿Me doy a entender? Bien. El sonido del mantra nos ha sido, fíjense, de aquí nos mandaron hasta acá y nos hablan del mantra. ¿Cómo vamos en tiempo? ¿Qué horas son? ¿Por qué no? Faltan 5 para la meditación. Ok, vamos a terminar ahorita con esto. Porque va a haber una cuarta parte. El sonido del mantra nos ha sido transmitido a través de la tradición védica y sus raíces se hallan en Brahma, el mismo absoluto. Todos estos sonidos puros que son incorporados al mantra están llenos de cualidades y cada uno de ellos posee un elemento o un significado particular en vibración que se combina para crear un efecto concreto cuando el mantra es repetido por una persona. Así, el significado del mantra y su pronunciación adecuada por parte del meditador producirá internamente el efecto apropiado que está encarnado en el sonido del mismo mantra, que es lo que acabamos de explicar, ¿sí? Pero esto lo vamos a ver la siguiente, porque está muy profundo y hay cosas muy interesantes que aprender aquí. El mantra que llega a ti, que te asignan que te da tu maestro en una iniciación, es de acuerdo a tu alma que eres en este plano. Es hasta donde vas a llegar en evolución en esta vida. Entonces, por eso te elige y ya está dado. No es algo que se te dé, ni siquiera es eso, ¿sí? Y cuando empiezas a trabajarlo o empezamos a meditar trascendentalmente en el silencio y empezamos a conectar con lo que realmente somos, entramos en un estado unitivo del ser y ahí es donde actúa el maestro del silencio, que es el más poderoso, el que no tiene palabras, ¿sí? El que no tiene dos polos, el que simplemente es. Y eso es lo que nos asciende al supraconsciente, ¿sí? Y bueno, eso ya es otro punto. Entonces, vamos a meditar. Esto es lo más importante de todo este asunto, la experiencia. Y todo lo que hoy nos dijeron los maestros, medítalo y suéltalo, olvídalo, trasciéndelo, para que podamos meditar de una manera más profunda. Vamos a cerrar nuestros ojos, columna recta. Vamos a repetir los que ya tienen su mantra mentalmente, amorosamente. Vamos a poner nuestra palma derecha sobre nuestra palma izquierda, cerrando nuestro círculo de energía para protección. Y nos dejen meditar. Vamos a repetir todos mentalmente: nada espero, nada busco, nada deseo. Y con total inocencia, como un niño de 5 años, vamos a meditar. Céntrate en tu tercer ojo. Obsérvate ahí como si estuvieras viendo un espejo con tus ojos cerrados y tú estás ahí observándote. Ahí, céntrate y mantraliza.
Repite tu mantra en silencio, lo más rápido que puedas. Los que todavía no tengan su técnica, vamos a observar cómo entra y cómo sale la respiración sin forzarnos. Y puedes centrarte en una palabra que te dé paz y repetirla lo más rápido que puedas mentalmente en silencio. Suelta los músculos de tu cara, sonríe como una niña hermosa, como un niño. Hasta que dejes de sentir tu cara, tu cuerpo. Y escuchemos una alarma que indica que hemos terminado.